Buenas tardes. Esta es una prueba de la presentación actividad antiplaquetaria de derivados de la hidroquinona a través de la regulación del complejo 1 de la bioenergética mitocondrial. Un hecho conocido es que las enfermedades cardiovasculares corresponden a la causa número 1 de las muertes a nivel mundial, abarcando a más del 27% de los decesos anuales. Y nuestro país no es extraño a esto, debido a que se reportan cerca de 29.000 casos fatales relacionados con estas patologías. ¿Pero qué tienen en común todas ellas? Por un lado, todas tienen factores genéticos presentes en gran parte de nuestra población, pero por otro lado, todas se manifiestan con un fuerte deterioro en el sistema circulatorio. Este deterioro, con el tiempo, induce factores que favorecen la obstrucción de los vasos sanguíneos, los cuales terminan siendo la causa principal de estas afecciones. Todas las enfermedades cardiovasculares que se muestran en pantalla siguen un patrón similar: la generación de un coágulo y el posterior desprendimiento de un trombo oclusivo. Esto se convierte en un problema cuando el trombo crece hasta un tamaño capaz de tapar un vaso sanguíneo en el que se desarrolló, como se muestra en la pantalla, o en el caso de un desprendimiento, en el que se genera un émbolo que viaja a distintas partes del cuerpo, tapando la luz de los vasos y deteniendo el flujo de sangre en la zona afectada. Usualmente los síntomas que llevan al paciente a buscar atención son producto directo de la falta de sangre producida por el bloqueo, situación que en casos de infarto cerebral empeora exponencialmente con el tiempo, o como dice el dicho, time is frame. Por tanto, cualquier intervención en esta etapa no ataca el origen de la enfermedad, sino que es paliativa, y con el daño acumulado, existe una alta probabilidad de volver a enfermarse nuevamente por problemas trombóticos. ¿Pero cómo se origina todo esto? Las plaquetas presentes en la sangre están preparadas para reaccionar ante cualquier daño en el epitelio, adhiriéndose al colágeno expuesto, cambiando de forma y secretando compuestos protrombóticos para generar la agregación plaquetaria en un proceso llamado hemostasia primaria. Posteriormente, se estabiliza el trombo en la hemostasia secundaria, con la formación de trombina y fibrina, para terminar siendo eliminado a través de los procesos de fibrinólisis. Este proceso es fundamental en accidentes donde hay sangrado, pero se considera patológico cuando lo activa una alteración en el flujo sanguíneo. Los elementos que inducen una trombosis son conocidos como la triada de Virchow y abarcan lesiones en el endotelio, la estasis de la sangre o la hipercoagulabilidad, también llamada trombofilia. En este último caso, las plaquetas están propensas a la activación debido a trastornos plaquetarios o a la acción de distintos componentes que pueden iniciar la formación de un tapón plaquetario. Para ello, es importante entender el proceso de activación desde un punto de vista más molecular. Para hablar de regulación, debemos tener en claro que en mamíferos, a diferencia de otros animales, la plaqueta no posee un núcleo celular. Esto las hace diferentes del resto de células en el cuerpo, tanto en el tamaño, la función, la regulación y el tiempo de vida. Sin un DNA genómico, la posibilidad de producir nuevas proteínas, de activar o desactivar genes, o en general cualquier tipo de vía de señalización que involucre un cambio génico, no será posible. Entonces, ¿cómo regulamos este tipo de célula? Utilizando vías de señalización alternativas que involucren a los diferentes organelos. El calcio intracelular es el mensajero químico encargado de señalizar el cambio de forma en la plaqueta, al igual que la liberación de gránulos densos necesarios para inducir la activación en células adyacentes. Por eso, gran parte de las cascadas parten de los receptores acoplados a la proteína GQ, que activa la fosfolipasa C e induce la producción de IP3. Este compuesto, unido al canal de catión IP3R, liberan una gran cantidad de calcio desde el retículo endoplasmático. El efecto de los compuestos activadores se han estudiado desde los años 70, pero ¿qué pasa en condiciones de disfunción plaquetaria? Es conocido que el aumento de ROM mitocondrial produce un alto nivel de estrés en el retículo endoplasmático, liberando el calcio almacenado y estimulando a su vez una mayor producción de ROS. Este aumento de calcio en la mitocondria estimula las enzimas de la cadena transportadora de electrones y genera un aumento en el consumo de oxígeno, al igual que la generación
de nuevo ATP. La alta tasa de generación de ATP, la producción de ROS y la liberación de calcio hacen altamente susceptibles a las plaquetas a unos bajos niveles de estímulos que no alcanzarían a activar plaquetas normales. Dicho esto, nos vamos a adentrar un poco más en las enzimas dedicadas a la producción de ATP, las cuales llamamos cadena transportadora de electrones o ETC. Son un conjunto de 5 complejos que cumplen dos funciones particulares. La primera es, como dice el nombre del conjunto, el transporte de electrones, que se encarga de eliminar los electrones sobrantes del ciclo de Krebs, uniéndose a moléculas de oxígeno y generando agua. Por otro lado, está el sistema de síntesis de ATP, en el cual se genera un gradiente de protones que es aprovechado por la ATP sintasa para convertir ADP y fosfato en ATP. Ambos procesos ocurren simultáneamente, pero no están estrictamente ligados, como se puede observar en el desacoplamiento del OXFOS, que ocurre de forma fisiológica en los adipocitos marrones, los cuales no generan un gradiente de protones, y por tanto la energía se convierte en calor. En mitocondrias normales, las especies reactivas de oxígeno, o ROS, se generan a una tasa del 1%, funcionando como importantes mensajeros celulares, facilitando la adaptación a condiciones de hipoxia, regulación de autofagia, inmunidad, diferenciación y longevidad. Pero en condiciones de estrés, la tasa de producción de ROS aumenta, funcionando como un sistema de alarma, dañando otras estructuras y desencadenando los procesos que vimos en la presentación anterior. Como efecto secundario de la estimulación del ETC, se observa un importante aumento en el ATP, necesario para el cambio de forma, para la liberación de ATP en los gránulos densos y como señalización paracrina al ser un agonista del receptor P2X1, el cual forma el paso de calcio al medio intracelular. Buscando compuestos que pudieran ayudar con la interacción de la mitocondria, se puede observar que los compuestos más utilizados son los fenoles. En parte, porque existen más de 10.000 compuestos encontrados en plantas, y por otro lado, porque es un importante campo de investigación con artículos que remontan al año 62 o incluso antes. La mayor parte de estas investigaciones se enfocan en describir algún efecto positivo para los frutos, o como en el caso del arándano y la cereza, o en una utilidad comercial, como es el caso de las plantas autóctonas con propiedades antimicóticas. Pero la rama que a nosotros nos interesa son los compuestos capaces de funcionar como antiplaquetarios, entre los cuales están presentes el avarol, extraído de esponjas marinas, la arbutina, extraída de la guayaba, el DTBHQ y la hidroquinona. Todos estos compuestos son utilizados en la despigmentación de la piel o como estabilizador de polímeros, por su fuerte acción antioxidante y la capacidad como inhibidor de la oxidación catalizada por tirosinasa. Dentro de la mitocondria existe un compuesto similar a la hidroquinona que presentamos anteriormente, que se encarga del transporte de electrones. Ustedes la conocen como la coenzima Q10. Por tanto, utilizar estos compuestos derivados de la hidroquinona es una buena alternativa como un inhibidor de la ETC. Este problema de hiperactividad mitocondrial es común a otras enfermedades, como el cáncer. Por ello, una búsqueda bibliográfica revela una serie de investigaciones realizadas con compuestos derivados de la hidroquinona, capaces de desacoplar el OXFOS e incluso de inhibir la bioenergética mitocondrial. Entre ellas, voy a destacar el trabajo del profesor Araya, que en el año 2002 realizó modificaciones a un fenol al agregar un grupo carbonil en la posición orto, con una interesante actividad anticancerígena en células TA3 de carcinoma murino, la cual fue expandida en el año 2006 con la adición de un tercer anillo cíclico capaz de inhibir la línea de leucemia humana U937. Posteriormente, el conjunto con el Dr. Urra lograron inhibir la bioenergética mitocondrial y el desacoplamiento del OXFOS en adenocarcinoma mamario, con mejoras en la estructura y eficiencia de los compuestos entre el año 2013 y 2018. Finalmente, se realizó un acercamiento con compuestos antiplaquetarios en el año 2020 por Diego Méndez a cargo del Dr. Fuentes. Un problema que se encuentra en los compuestos dirigidos a un organulo específico es la tasa de acumulación. Es muy común que los compuestos fenólicos se almacenen en las paredes celulares, en el citoplasma e incluso en vacuolas,
interactuando de manera inespecífica con otras enzimas e interrumpiendo otros procesos propios de la célula. Una aproximación a este problema se encuentra en el uso de cationes lipofílicos, estructuras cargadas positivamente junto a unos anillos hidrofóbicos capaces de acumularse en membranas con alto potencial, como es el caso de la mitocondria. Un ejemplo de estos cationes lipofílicos se encuentra en la conjugación de la hidroquinona junto al trifenilfosfonio. Esta última es una estructura ampliamente utilizada en el estudio mitocondrial, presente en compuestos como mito-Q, la mitometformina y el mitovitamina E. Otra aproximación proviene del uso de heterociclos aromáticos, los cuales son estructuras cíclicas, con dos tipos de átomos diferentes en su estructura, usualmente oxígeno o nitrógeno, los cuales están presentes en fluoróforos dirigidos a la mitocondria, como el mito-red o el mito-tracker. Cabe recordar que la acumulación de este tipo de compuestos es potencial dependiente, como se ve en los fluoróforos que incrementan su intensidad en mitocondrias de alta actividad, mientras que la velocidad con la que ingresan a la mitocondria depende principalmente de su capacidad lipofílica, por lo que el largo de la cadena que une la hidroquinona con el catión lipofílico puede ser fundamental para alcanzar el equilibrio en unos 30 minutos o en unas 6 horas, como en el caso del TPP-C10 o el TPP-C1, respectivamente.